se acerque a ella con las disposiciones adecuadas para recibir la luz del Espíritu Santo. Las Escrituras, según él, no deben ser entendidas sino en el espíritu en que fueron escritas, espíritu que solo se puede encontrar presente y vivo en las letras sagradas, las que él escribió, y ninguna autoridad humana puede confirmar la interpretación válida de la Escritura. Después de Lutero, algunos otros reformadores siguieron más o menos sus pasos. Tenemos en cuenta a Calvino con una acentuación de la interpretación de la Escritura apoyada en la fe, y a Zwinglio, que añadirá la conveniencia de cierta competencia filosófica. Ante esta postura de los reformadores, la Iglesia responde con el Concilio de Trento, que se llevó a cabo del 1545 al 1563. La reacción de la Iglesia Católica a estos principios de interpretación de la Escritura está contenida en el decreto sobre la Escritura y la tradición de la sesión cuarta de Trento. Y escuchemos lo que condena Trento. Condena el principio de la libre interpretación de la Escritura contra el sentido de la Iglesia y exige que se acepten todos los libros sagrados con todas sus partes, tal y como los recibe la Iglesia, así como las tradiciones apostólicas no escritas, proponiendo además la versión Vulgata de la Biblia, la que veíamos ayer de San Jerónimo. La Iglesia propone esta versión Vulgata como auténtica y por tanto como punto de referencia obligado. Aquí un breve paréntesis, porque a partir de Lutero y la Iglesia protestante, hablo de la Iglesia protestante nacional, alemana y suiza, y no hablo ahora de las sectas fundamentalistas nacidas en el siglo XIX y XX en Estados Unidos de América. Cuando hablo del protestantismo, hablo de la Iglesia alemana y suiza. Bien, a partir de ese tiempo, Lutero y sus secuaces quitan del Antiguo Testamento los 7 libros que nosotros llamamos deuterocanónicos, los que fueron escritos en griego y no en hebreo, y por eso la Biblia de los así llamados protestantes en el Antiguo Testamento tiene solo 39 libros y no 46 como en nuestra Biblia católica. Bien, ante esta reacción de Trento hubo ciertamente consecuencias positivas y negativas. Desde el punto de vista del exégesis, florecieron comentarios bíblicos de tono principalmente teológico, pero también hubo libros de introducción a la Escritura y de teología de la Biblia. En este tiempo también podemos hablar de la edición de la Biblia Políglota Regia o la Biblia de Amberes en 1569-1572. Esas serían como las consecuencias positivas. Pero la teología controversiística, en pugna con el protestantismo y quizás como una reacción polémica, acentuó el papel de la tradición y disminuyó desgraciadamente la importancia de la Escritura, y no pocas veces se convirtió en un neoescolasticismo decadente. Entonces la Escritura ya no ocupa en ella el lugar que antes tenía. Ahora la Escritura no es sino el primero de una serie de lugares teológicos de donde se sacan argumentos para justificar las doctrinas propuestas. Y en este ambiente, pues nada tiene de extraño que el comentario bíblico tienda a ser de un sesgo utilitario. De esta manera, la exégesis de la Biblia se convierte en una mera servidora de la teología dogmática
y de la apologética. Y las consecuencias de todo esto, otra vez, para la crítica bíblica, van a ser desastrosas. Y ese vamos de desastre en desastre, porque ahora pasamos a la siguiente época, que es el racionalismo, la ilustración y la crítica histórica. Esta característica de esta nueva época, que se inicia en el siglo XVII y alcanza su apogeo en el siglo XIX, es la búsqueda del sentido literal, pero desde una perspectiva completamente nueva. Porque ahora se trata de buscar el sentido literal originario del texto, utilizando sobre todo los medios al alcance de la razón y dando menos importancia e incluso ignorando la naturaleza inspirada de la Sagrada Escritura. En su momento se usa el método de la comparación con otras literaturas, especialmente con la literatura oriental, y los nuevos métodos y concepciones de la historia, y muchos datos que fueron rescatados en este tiempo por la arqueología. Y este camino, que duró 3 siglos, del siglo XVII al siglo XIX, también nosotros ahora lo podemos dividir en 3 apartados diferentes, 3 grandes etapas. La primera es el racionalismo del siglo XVII, la segunda es la Biblia y la Ilustración en el siglo XVIII, y la tercera es el siglo XIX y la crítica histórica. Esta valoración más positiva del pensamiento y de la razón humana, en el racionalismo del siglo XVII, manifestada principalmente en la filosofía de la época, produce una minusvaloración del carácter autorizado de la Escritura y de la Iglesia. Y aquí tenemos 2 ejemplos, ambos son protestantes, ¿no? El primero, es más bien protestante, es un filósofo judío, Spinoza, que muere en el 1677, porque él hace una interpretación de la Escritura desde presupuestos totalmente racionalistas, elaborando una hermenéutica filosófica de ella en su tratado político de 1670. Según él, hay que comenzar por una historia exacta, y desde esta también, apoyados en datos y principios ciertos, penetrar por legítimas consecuencias el pensamiento de los que la escribieron. Aquí hay un ejemplo también en la vertiente católica de un oratoriano, Simón, que murió en 1712, con su Historia Crítica del Antiguo Testamento de 1678, que es prácticamente el creador de la crítica bíblica, al someter la Escritura a un análisis literario e histórico, descubriendo que su historia literaria se basa en tradiciones no escritas y llegando a conclusiones llamativas, como por ejemplo que Moisés no es el único autor del Pentateuco, lo que se afirmaba hasta entonces. Él, como teólogo católico, trata de conciliar su obra al crítico literario y al teólogo creyente. Pero desgraciadamente los grupos católicos tradicionalistas pusieron su obra en el índice de los libros prohibidos, y así se perdió para los católicos la gran oportunidad en ese siglo de poder conjugar esta crítica racional con la fe sincera en el estudio de la Biblia. Y por eso surge este otro apartado, la Biblia e Ilustración en el siglo XVIII. Con esta suma confianza en la razón y el auge del deísmo, entonces
se inicia también la concepción positiva de la historia como ciencia, pero una historia en la que ya no se tiene en cuenta la acción de Dios y busca la explicación de los hechos, por una parte en un comparativismo histórico y por otra con presupuestos filosóficos que alcanzan todo su auge en el siguiente siglo. En este nada más voy a mencionar a los autores protestantes. Semler, en el 1791, que sometió tanto la naturaleza inspirada de la Escritura como el valor del canon bíblico a esta crítica. Después también Herder, en el 1803, estudia la Biblia desde la perspectiva estética literaria, pero sobre todo Aycron, en el 1827, quien termina su publicación de Introducción al Antiguo Testamento y expone por primera vez, de manera ordenada, los métodos histórico-críticos de acceso a la Escritura. Pero todo esto es en el campo de la exégesis protestante. Desgraciadamente, en la exégesis católica no se dan aportaciones de relieve, continuando prácticamente los caminos trillados de los siglos XVI y XVII. En cambio, en el siglo XIX y la crítica histórica se da un dominio de la historia y de los descubrimientos arqueológicos y en consecuencia este siglo XIX se convierte en el gran siglo de la filología, el estudio de las lenguas, pero también es el siglo del racionalismo autosuficiente y esta actitud se va a mantener hasta la Primera Guerra Mundial, en donde llegan estos teólogos, estos biblistas protestantes a dudar precisamente del progreso de la historia y de la demasiada confianza en la razón, porque vieron fracasados también sus esfuerzos. Con referencia al Antiguo Testamento, el llamado protestantismo liberal, en la obra de Beth, que murió en el 1849, él hace un profundo análisis literario e histórico del libro del Deuteronomio. Otro gran biblista protestante, Wildhausen, que murió en 1918, emprende su importante análisis histórico y literario del Pentateuco, llegando precisamente a unas hipótesis pues muy fuertes para nosotros, la hipótesis documentaria de las 4 tradiciones del Pentateuco, la tradición yavista, la tradición eloísta, la tradición deuteronomista y la tradición sacerdotal. Pero siempre esta interpretación bíblica se hace desde los presupuestos conjeturales y filosóficos del momento. Así, por ejemplo, Wildhausen utiliza el esquema evolutivo histórico de Hegel, el filósofo, para interpretar el nacimiento y desarrollo de la historia religiosa israelita, que habría seguido un camino ascendente desde un primitivo politeísmo amorfo hasta el monoteísmo yavista que predican en el siglo VIII a.C. los profetas. En esta línea se mueven también los estudios del protestantismo liberal respecto al Nuevo Testamento. Otro autor protestante, Baur, del 1860, aplicó esta teoría hegeliana a los textos del Nuevo Testamento. Otro, Strauss, de 1874, en Una vida de Jesús, convierte, por ejemplo, a Jesús en un sabio de su época, que es incomprendido por sus ignorantes contemporáneos, que hacen de él como una especie de mago, y cosas así por el estilo. También en Inglaterra, en la escuela de Cambridge, se suscita esta crítica histórica y, bueno, hay nombres como Bescott, Hort. Después tenemos en Alemania a von Harnack de 1930.
y finalmente escribe La esencia del cristianismo en el año de 1900, pero pues hasta acá no podemos nosotros hablar de una interpretación bíblica católica, sino al final precisamente de este siglo XIX, cuando da respuesta el Papa León XIII, como vamos a ver. Pero para concluir esto de la interpretación o exégesis protestante, podríamos decir que son tres las notas hermenéuticas que caracterizan a esta exégesis liberal del siglo XIX. Una es la confianza en la razón y en los métodos del análisis literario. La segunda es la aceptación del sistema filosófico y científico del momento. Y la tercera es la separación entre exégesis y teología. Y esto causó también el alejamiento cada vez mayor de los intérpretes de la Biblia con aquella relación que deberían tener con los teólogos y el pueblo cristiano. En el campo católico, en cambio, se habla solamente de una actitud defensiva apologética, junto con la aceptación superficial de algunos elementos de la crítica literaria y un intento casi imposible de probar con ello la historicidad superficial de los datos bíblicos. En esta fase podemos hablar de Grelot, que habla de la ruptura, y es una fase de ruptura, y sobre todo en este tiempo se habla de algunos diccionarios bíblicos, y en una segunda fase de este campo católico, el mismo Grelot hace una reinserción cultural y una renovación neotomista de los estudios teológicos. Pero todo esto viene, por decirlo así, en la Iglesia Católica a solucionarse con la encíclica Providentissimus Deus de León XIII de 1893. Y como ya nos queda poquito tiempo, voy a terminar la última parte del análisis de los géneros al problema hermenéutico, para mañana, Dios mediante, empezar directamente con esta hermenéutica católica de la Biblia y los documentos del magisterio de la Iglesia a partir de León XIII del 1893 hasta la Verbum Domini del 2010, y de ahí vamos a sacar los elementos. Entonces, como les había dicho, del análisis de los géneros al problema hermenéutico, Schweitzer avisa del fracaso de la crítica liberal aplicada a los documentos neotestamentarios sobre la vida y la persona de Jesús, y esta demasiada fe en la razón y esta fe en el progreso de la historia sostenida por los continuadores de Hegel sufre una seria derrota, como habíamos mencionado, con la Primera Guerra Mundial del 1914. Es aquí cuando entonces se preguntan si se puede ir más allá de los resultados que había obtenido la crítica liberal en la interpretación bíblica. Y se preguntan si no sería necesario redescubrir otra vez el componente religioso y teológico en la interpretación de la Biblia, y las claves de lo que van a ser la interpretación bíblica durante los primeros 50 años del siglo XX. Hablo sobre todo del ambiente protestante. Son ciertamente la llamada escuela de la historia de las religiones, que también le exageró y cayó en el así llamado panbabilonismo, ¿no?, allá en el 1913 con Winkler y después con su discípulo Delitzsch en 1922. Pero sobre todo en esta primera mitad del siglo XX le debemos a otro
biblista protestante, otra gran aportación de acceso al estudio de la escritura, que es el análisis histórico de los géneros o de la historia de las formas, que es Hermann Winkel, que murió en 1932, y él fue el primero que aplicó el estudio de los géneros literarios al Antiguo Testamento, especialmente también al libro de los Salmos. No solamente el estudio de los géneros literarios, de lo que vamos a hablar Dios mediante mañana, sino también el estudio del contexto vital, Sinnenleben en alemán, el contexto ambiental y el contexto vital en el que nacen los textos bíblicos. Él quería llegar a una verdadera historia de los textos bíblicos, cómo nacieron, en qué contexto se desarrollaron, en qué contexto, en qué ambiente vital. Buscando este ambiente vital y las circunstancias socio-religiosas típicas en que se originan estos géneros literarios, él y otros protestantes aplicaron estos géneros no solamente al Antiguo Testamento, él al Antiguo Testamento, Bultmann al Nuevo Testamento, y así escuchamos, por ejemplo, la Escuela Escandinava de Noruega, por ejemplo, Mowinckel, que centra en la base del estudio de la interpretación bíblica en el ambiente del culto religioso israelita, y luego también aumenta no solo el estudio de los géneros, sino también el estudio de las tradiciones. Y por último, en campo católico también existen ya en esta primera época teólogos católicos que hablan de la interpretación bíblica. Y para terminar ya el campo protestante, el Karl Barth, que murió en 1965, en su comentario a Romanos, vuelve a centrar todo su interés en el mensaje teológico de la Escritura. Otra vez vuelve, si nos damos cuenta, casi a los padres de la Iglesia, como palabra de Dios, recordando que la exégesis crítica, que tanto habían practicado los alemanes, es a lo sumo un estadio preliminar para lo verdaderamente interesante, que es la exégesis real, que ha de ser netamente católica. Por último, Oscar Cullmann, que habla de la historia de la salvación como clave para entender todo el Nuevo Testamento. Y en este tiempo del resurgimiento de la teología bíblica, se cuenta con diccionarios teológicos del Nuevo Testamento, especialmente el elaborado por Rudolf Kittel de 1948, y sobre todo las teologías del Antiguo Testamento de Eichrodt de 1934 y la teología del Antiguo Testamento de Gerhard von Rath, teólogos protestantes. En el ambiente católico tenemos por lo menos a dos de los que vamos a hablar mañana, el padre Lagrange y el padre Loisy. Loisy terminó fuera de la iglesia, pero tenemos que también valorar no solamente el esfuerzo de la profundización en la interpretación bíblica con los conocimientos humanos disponibles, sino sobre todo también la intervención, como vamos a ver mañana, del magisterio de la Iglesia para poder, digamos, incorporar el resultado de todas estas investigaciones al estudio y a la profundización y a la interpretación de la Biblia en nuestros días. Entonces, primero Dios, mañana vamos a iniciar directamente con la hermenéutica católica de la Biblia y vamos a terminar con un ejercicio práctico de interpretación para que veamos para qué sirve toda esta larga historia, para no aventurarnos tan fácilmente en querer leer e interpretar los libros bíblicos, porque a veces nos faltan muchos elementos, y sobre todo para poder también ponernos delante de Dios y de su palabra con la humildad necesaria, porque como decía yo al principio, ella nos supera a todos y en todo. Con esta confianza igual vamos a darle gracias a Dios que nos ha permitido iniciar esta primera parte
Mañana concluiremos ya en un ambiente más cercano al nuestro, dentro del seno de la Iglesia Católica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Dios y Padre bueno, porque por medio de tu palabra has creado todas las cosas. Te pedimos, Señor, que al leerla, al escucharla, al interpretarla, podamos estar abiertos a las inspiraciones de tu Espíritu Santo y nos concedas los dones de tu gracia para tener la fuerza necesaria para ponerla en práctica de acuerdo a tu voluntad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Buenas noches.